Bien, ¿por qué estamos planteando innovación en la enseñanza y el aprendizaje? Ni más ni menos que por todo lo que plantearon los colegas recién. Porque hablamos de aprendizaje colaborativo, que se mencionó en ambas opciones. Le vamos a pedir a Inés Aguerrondo, que es con quien trabajamos en red de tutoría, que ponga en silencio su celular. Ella quería que la mencionemos. Y vamos a hacer un nuevo desafío de aprendizaje, que es cómo poner en silencio el celular en el medio de una presentación. Y para avanzar en este tipo de estrategias, tomando a Serrat, ya que tenemos aquí a las amigas de Barcelona, se hace camino al andar, para que todo lo que decía recién el director de la Escuela de Santa Teresa, del aprendizaje colaborativo, del tema de respetar el interés, del tema de la ayuda que ahora vamos a ir viendo cómo se juega en redes de tutoría, sea un tema permanente y presente para que haya una innovación. Hoy al inicio se hablaba de cambio, transformación, reforma. Para que haya una verdadera innovación se tienen que dar todos estos adjetivos, que son mucho más que adjetivos. ¿Y cómo lo concretamos? Esto empezó en México, tenemos aquí amigos mexicanos, en los años 90, a través de Gabriel Cámara, en escuelas de CONAFE, y fíjense cómo se fue expandiendo a lo largo del mundo. Los mexicanos dicen que las redes de tutoría se expanden como manchas de humedad. Nosotros compramos la propuesta y sigamos con las canciones, porque somos los Alieris de Charlie y le robamos melodías a él. Pero cuando le robamos melodías a él, en este caso agradecidos a los amigos mexicanos, le vamos poniendo, para que sea innovador y tenga un tinte propio, le vamos poniendo la especificidad de cada uno de los lugares. De hecho, comenzamos en Varadero aprendiendo de los amigos mexicanos, aquí cerquita, seguimos en Neuquén, en la zona de Rincón de los Sauces, y en este momento se han sumado solamente 302 escuelas de Mendoza, 800 docentes, 3.000 alumnos, con lo cual el susto que nos implica avanzar en la propuesta de red de tutoría ya a nivel de sistema. ¿Y en qué consiste? Ni más ni menos que el avanzar en el aprendizaje profundo, que dicho así podría ser un lema, pero donde se juega lo colaborativo, donde no es el docente quien siempre enseña, sino que se da una relación entre pares, y donde los alumnos entre pares dicen que enseñan. Y ellos dicen que cuando enseñan aprenden 2 veces. Ahora en un ratito vamos a ver los diferentes testimonios. Yo veo algunas cabezas que dicen así. Pronto veremos algún desafío de aprendizaje de lo que se trabajan en redes de tutoría. Vean que está el decálogo del buen tutor, que es quien hace preguntas, no da las respuestas. Tema muy habitual en nosotros, donde rápidamente damos las respuestas a todo. Y este catálogo nos indica por dónde ir construyendo desde el diálogo, que apareció también en las propuestas de los colegas que presentaron anteriormente, para avanzar en el enseñar a aprender a aprender. ¿Y cómo se implementa? Hay un ciclo de tutoría donde primeramente hay una presentación personal. Yo tomo el ejemplo de Neuquén, donde apareció, cuando ya era un grupo muy conocido, contame algo de vos que yo no sepa. Fuertísimo. El problema que nos pasó es que se transformaba después en media hora de uno de otro y no llegábamos a la situación de aprendizaje. Pero, ¿qué pasa en las aulas donde no nos conocemos unos con otros? Bien, en esta relación de pares de tutor y tutorado comienza de esta manera. Se presenta un desafío de aprendizaje que a veces se elige y a veces es uno de los desafíos. Comienza a resolverse el desafío. ¿Y qué pasa después resuelto el desafío de aprendizaje? Hay una presentación pública con 5 preguntas, que son las que ustedes ven en pantalla. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? El cómo me sentí, que es muy fuerte. ¿Qué necesitaría seguir investigando? Bueno, el qué se me dificultó. Y esta presentación da cuenta de lo que en pedagogía llamamos tantas veces el metaanálisis del aprendizaje profundo, con qué hemos construido en habilidades, en competencias, en destrezas. Bien, todo eso en 5 preguntas. Es hermoso cómo se va jugando en la práctica. Y los desafíos de aprendizaje, que ya lo nombré 5 veces, que son el contenido de la relación tutora.
Yo aquí pusimos con Inés algunos aspectos que tienen que ver con los desafíos de aprendizaje. Yo les voy a dejar planteados ya, si tienen, para uno que vamos a ir trabajando si nos quedan unos minutos, por eso me voy apurando, y es, ¿qué cumpledías es hoy para mí? Así que aquel que tenga ganas empieza a resolver este desafío de aprendizaje como si estuviéramos en una situación de pares. ¿Hay alguien que lo empezó a resolver? Sí, ahí veo algunos. Bien, es un desafío de aprendizaje para chicos de segundo grado. Veremos qué se juega en esto. Los desafíos de aprendizaje que en este momento están siendo muy utilizados es, por ejemplo, ¿cuánto cuesta mantener una mascota? 4 R's para cuidar el ambiente. ¿Saben cuáles son las 4 R? Acá hay una que dice que sí, se lo vamos a hacer decir después. Y todo un trabajo sobre el significado de las 4 R en mi comunidad. Un desafío que apareció vinculado con música, pero que es mucho más que música, es una canción, agregar una estrofa para la canción Para la Guerra Nada. Marta Gómez, tomen nota, googleen, donde chicos y cantautores de diferentes lugares del mundo le agregan una estrofa. Acá le agregamos la posibilidad de un graffiti o un manifiesto por la paz. Pero es Para la Guerra Nada, ver cómo avanzar con esto. Y los amigos mexicanos en este momento están trabajando también en la construcción de desafíos locales porque veían que era todo muy general. La semana pasada conversando con ellos era, por ejemplo, cómo criar gallinas ponedoras. Bien, porque era el contexto local en un determinado lugar y significaba avanzar con esa propuesta. Y cada uno de estos ejemplos, y podríamos dar 200, nosotros tenemos un catálogo que vamos armando progresivamente. Acá creo que hay profe de educación física, alguno levanta la mano. Por ejemplo, uno de los desafíos de aprendizaje en Neuquén fue los juegos de los primeros pobladores de Neuquén. Impresionante lo que fue surgiendo con los juegos y su vínculo con la actualidad. Y lo mucho que aprendimos al trabajar con ese desafío de aprendizaje. Acá vemos cómo empezamos, y fíjense que la tutoría se desarrolla en las aulas, pero también fuera de las aulas. Los chicos, los jóvenes eligen hacerlo, piden no salir al recreo, cosa que nos llama absolutamente la atención, y cuando empiezan a prepararse, empiezan a trabajarlo con los padres, los abuelos, los primos, porque si voy a ser tutor de un compañero, tengo que estar preparado para hacerlo. No es lo que va a pasar con el cumpledías ahora. A fin de año se hace un festival de aprendizaje, un festival de tutoría, en la plaza principal de los diferentes lugares. De hecho, se están realizando en este momento 15 festivales en Mendoza, donde se tutora desde el intendente al policía que pasa por allí, a los distintos familiares, dando cuenta de lo que hemos realizado en cada una de las escuelas. Y aquí vemos Mendoza cuando empezó a prepararse. Ahora vamos a ver cómo se van formando los tutores, donde a veces se forman en el 1 a 1, a veces se forman en hasta 3 posibles tutores para no alterar la dinámica. Hoy hablábamos al inicio, antes de empezar el congreso, de nosotros no tenemos esos espacios en el cual los docentes puedan trabajar en equipo, planificar y prever. Por lo tanto, tenemos que encontrar alternativas que hagan posible la incorporación de estas propuestas en las aulas. Y acá incorporamos 6 preguntas, acá ven 3, en otra de las próximas 3, que son las que van surgiendo cuando empezamos con la red de tutoría en una escuela. Ningún docente puede comenzar a trabajar en esto si previamente no vivenció la experiencia. Esto es fundamental para poder trabajar, porque si yo no pude vivenciar algo, ¿cómo voy a hacer para poder trasladar esto a mis grupos de alumnos? Decíamos cómo ir formando a los estudiantes y a la vez un aspecto que aparece como fundamental, que tiene que ser voluntario. La escuela que se incorpore tiene que hacerlo por deseo propio, el docente que se sume también y los alumnos también. Y como siempre cuenta Inés, lo de la mancha de humedad aquí aparece de manera permanente, porque la mejor manera de que algo sea obligatorio es que sea optativo, que se inicie como optativo. Porque después la gente va decidiendo, cuando vio lo que pasaba con otros colegas, con otros chicos, con otros jóvenes, se suma. Ponemos lo sencillo y lo complejo del ciclo de aprendizaje, porque todo eso que vimos allí es a la vez sencillo, pero es a la vez complejo.
porque siempre hay algo para conocer de otro, porque es muy complicado el decir vamos a registrar, más allá de dar una respuesta concreta a algún algo. Porque seguimos profundizando y tienen que aparecer cosas y veamos de qué se trata. Y cómo se juega esto en escuelas con pluriaño y en escuelas que son graduadas. Es factible absolutamente desarrollarla en ambas. Aparece el tema de las rúbricas como un tema natural de evaluación, donde se juegan propuestas muy distintas que el califico de una manera u otra, sino que el tema de la ayuda aparece de manera permanente y cómo se jugó desde quien ayudó y quien fue ayudado, digo entre comillas, en esta situación de aprendizaje entre pares. Y aparece el tema de la articulación, porque muchas veces decimos, pero ya tantas cosas que hacemos en la escuela, siempre en un proyecto hay uno o más desafíos a resolver. Siempre cuando yo armo una charla TED es porque estoy enfrentando un desafío que tengo que dar explicación a los demás. Y así podríamos seguir sumando. Perfectamente algo que empezó como un proyecto o algo puede después trabajarse en la relación tutora o algo que avanzamos en relación tutora después puede ser proyecto. Lo mismo con muchas otras alternativas. Aquí vemos resultados de aprendizaje. Acá el amigo hablaba de las pruebas a aprender. Para que nosotros tengamos resultados en las pruebas a aprender van a pasar 3, 4 años, pero sí aprendimos de los amigos mexicanos que las escuelas que están en CONAFI participaron y participan acá de la experiencia de red de tutoría, en la raya amarilla, van a ver que tanto en lengua como en matemática han obtenido, después de 3 o 4 años, resultados diferentes, porque se mueven muchos otros aspectos que son los que voy a mencionar ahora. Fíjense lo que dicen los estudiantes tutorados. Aquí pusimos solo 3 testimonios, donde esto de la demostración de espaldas es absolutamente, y cuando lo vimos en 3 o en 4 alumnos, decimos, algo pasa por lo cual, ¿cómo me expongo ante los demás cuando tengo que dar la respuesta a esas 5 preguntas? ¿Cuántas situaciones de exposición pública tengo más allá de recitar las provincias y las capitales de nuestro país u otras cosas? Pero también los estudiantes tutores plantean múltiples aspectos que indican que se facilita el aprendizaje, donde lo que vamos viendo es que se ponen en el lugar de los docentes, se ubican en otro lugar y algo cambia. Y algo cambia. Y puedo dar 4 ejemplos de este año de Mendoza. El chico tartamudo que fue tutor y que, ¿cómo el chico tartamudo va a ser tutor? Impresionante lo que pasó con ese chico. Un chico autista que también ocupó ese lugar. Una nena, la tímida, donde la maestra decía, ¿cómo está? Y yo quiero ser tutora. Claro, era voluntario, la chica fue tutora y resulta que no fue más la tímida. O un ejemplo, decía el docente, con el rubiecito no. ¿Por qué con el rubiecito no? Porque le pega a todos. Y resulta que el rubiecito terminó a los besos con todas las nenas a las cuales le pegaba cuando fue tutor del cumpledías. ¿Ya alguno lo tiene resuelto? ¿Cuál es su cumpledías de hoy? Sí, ahí hay uno, listo, dentro de un ratito, en los 5 minutos que nos queden. Bien. Y veamos la opinión de maestros y profesores, porque yo decía esto es válido para todos los niveles educativos, incluso y fundamental para los institutos de formación docente, donde lo vamos aprendiendo para después poder trasladar. Fíjense las distintas opiniones que van planteando, pero a la vez lo que nosotros vamos viendo es que nosotros como docentes vamos modificando la mirada del grupo. Caramba, ya no es más tímida, caramba, el rubiecito no pega, ¿qué pasó? Va modificando las redes de tutoría en este aprendizaje entre pares. Lo primero que modifica es la mirada que los docentes tenemos del grupo, la ubicación de muchos chicos dentro del grupo y obviamente que esto modifica progresivamente el cómo aprendemos en cada uno de nosotros. Y entonces, como nos quedan esos 5 minutos, ¿quién resolvió el cumpledías? Muy bien, empezamos con relación tutora. ¿Qué te gustaría saber de mí? ¿Qué día nací? 1 de marzo. ¿Hace falta que diga el año? Ah, bueno. Entonces no lo voy a decir. 1956. ¿De acuerdo? Alguno me sacará el cumpledías.
¿Cuál es tu cumpleaños hoy? 22. Un aplauso que está cumpliendo cumpleaños acá el compañero. Muy bien. Estamos haciendo una situación no simulada, súper simulada. Muy bien. ¿Cómo lo resolviste? Gracias a Google. Utilizando el uso de Google. la tecnología en la escuela y también... Muy bien, lo resolviste gracias a Google. ¿Por qué? ¿Qué le preguntaste a Google? Hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, una How long is it today? Y entonces te dice de cualquier fecha, a qué distancia en días estás, en horas, minutos, lo que quieras. Muy bien. Acá el amigo lo resolvió. ¿Alguien no lo resolvió por Google? ¿Alguien que no lo haya resuelto por Google? Muy bien, acá la compañera. ¿Puede hablar sin micrófono? No se va a escuchar. No se va a escuchar y no queda registrado para la posteridad. ¿Hoy es tu cumpleaños? No, bueno, lo pensé. No me fijé el número actual. Bien. Hice en verdad desde principio de año hasta desde mi cumpleaños pasado hasta el cumpleaños de este año, que es el 13 de diciembre, cuántos días había pasado, o sea, mi último año. Y después pensaba repetir 365, también contando los bisiestos, por mis... Stop. Y porque nos queda... Calculó los bisiestos, que es un tema que yo, si soy tutor, tengo que tener en cuenta. Claro. Para trabajarlo con mi amigo. Ha pasado en el Instituto de Formación, de paso te lo voy contando, Inés, antes de ayer en Neuquén, en Rincón de los Sauces, que de acuerdo a la religión de la docente calculaban también los meses de gestación en la edad. Entonces, todo esto empieza a jugar y es mi cumpleaños. Bien, ¿cómo te sentiste al hacer esto? Perdida al principio. Bien. Pero después me di cuenta que podía usar la calculadora del teléfono para ir haciendo en micropartes, ¿no? Por ejemplo, empecé desde mi último cumpleaños, que sabía que era el no completado de los 365, eso era lo que me faltaba en principio. Te interrumpo porque nos queda 1 minuto y 28 segundos. Sí. Yo lo que sí veía, y supongamos que yo estuviera haciendo una tutoría 1 a 1, sonrisas. Acá el amigo hablaba de la alegría. ¿Cómo podemos aprender sin alegría? Y estamos aprendiendo en segundo grado el uso del calendario con el año bisiesto. Y así, si pudiéramos tener en la cotidianeidad del trabajo escolar situaciones de aprendizaje que además dan cuenta no solo de un área curricular, sino que lo vamos a ubicar en matemática, pero también estamos trabajando en una exposición oral, también estamos trabajando si lo hacemos por escrito, también estamos trabajando en tecnología, si lo indagamos por Google, y lo interesante de esto es lo que siempre desde la pedagogía planteamos, poder encontrar situaciones reales, significativas, que den cuenta de la vida cotidiana y que puedan tener una mirada amplia. No se imaginan las cosas que surgen cuando trabajamos para la guerra nada, y más en una situación internacional de guerra y lo que significa una guerra y cuando aparece un graffiti sobre el tema de la paz. Bien, si nos da el tiempo y a lo largo de esto, los que se animen pueden inventar una estrofa para la guerra nada. Miren, googleen Marta Gómez, Colombia, que vive en Barcelona, así que ustedes la ven por ahí. Y como me quedan 7 segundos, les digo, traten de no hacer lo que me pasó en la escuela normal, no digo de dónde, donde los docentes lo que hacían era primero empezar a mirar las rimas, las sinalefas, los hiatos, los versos dodecasilábicos, y una vez que vimos todo eso, recién inventar la historia. Por favor, no, inventemos la estrofa y después veamos los aspectos normativos de la gramática, la semántica y la morfología. Muchas gracias.